Pero ¿qué es el cambio de fase en la materia? Si ustedes se dan cuenta, la materia puede estar en 4 estados, ¿vale? Lo primero sería que la podríamos encontrar en estado sólido. Después la podríamos encontrar en estado líquido, ¿ya? Después en estado gaseoso y finalmente plasma, ¿ya? Ya. Por ejemplo, si estamos hablando de agua, ¿no es cierto? Seguramente ustedes yo creo que pueden imaginar el estado sólido, ¿no es cierto? Imaginarse en el agua como un hielo, ¿verdad? Un hielo, está en sólido, es como una madera, como un metal, ¿verdad? Después también podemos encontrar agua, la misma agua, ¿no es cierto? No ha cambiado el agua, pero ahora está en forma líquida, después en forma de gas y finalmente en forma de plasma. Yo creo que todos podemos imaginar, sólido, un hielo, líquido, un vaso de agua, gasoso, el vapor de agua saliendo por la tetera, ¿verdad? Pero plasma es como raro. ¿Qué es lo que es el plasma, profe? Es el mismo gas del agua o de cualquier sustancia en realidad que al que siguió absorbiendo, o sea, que tiene mucha energía ya, que tiene una temperatura súper alta, le estamos entregando mucha energía y finalmente se ioniza, se separa. ¿Estamos de acuerdo? Se separan los átomos. Entonces se convierte en plasma, ¿ya? Ya. Entonces, fíjate, eh, 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 alguien me podría decir, pucha, profe, sí, esto es como súper fácil de entender, ¿no es cierto? Nos definió el plasma, yo lo tengo re claro, pero plasma parece que no hay mucho en la materia porque lo más, digamos, fácil de entender es lo sólido, el líquido tenemos el mar, que claro, tenemos un montón de agua, ¿no es cierto? Gas, sí, pero plasma, ¿dónde está el plasma? No hay mucho plasma. ¿Cómo que no hay mucho plasma? El estado más, o sea, digamos, lo que más abunda en el universo es plasma. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, ¿qué está hecho de plasma? El Sol. El Sol es una estrella. ¿Qué es lo que tenemos más en el universo? Estrellas. En la Vía Láctea tenemos 400 mil millones de estrellas. ¿Ya? Entonces, eh, y las estrellas son plasma. Piensa que solamente la estrella que tenemos cerca, que el Sol, que es mediana, no es ni tan chica ni tan grande, ¿no es cierto? Es mediana, es 1000 veces más grande que la Tierra. ¿Ya? Entonces piensa la cantidad de estrellas que hay solo en la Vía Láctea y en el universo. Entonces, y todas ellas son plasma. Profe, ¿dónde puedo ver el plasma así algo de una manera sencilla, de una manera simple? Ah, mira, por ejemplo, cada vez que tú estás conectando algún aparato eléctrico y salta una chispita, eso es plasma. Cuando un soldador o un maestro soldador está soldando y ves esa luz súper intensa, ese es plasma. Eh, los televisores de plasma producen una chispa súper gigante y hacen un puntito de luz que tú ves. ¿Ya? Entonces hace un montoncito de puntitos de luz. También podríamos decir que las impresoras funcionan entre comillas con plasma porque produce un arco eléctrico que produce un aumento de calor en un tubito, en un capilar que tiene tinta y sale disparada la tinta. ¿Ya? Ya. Hay muchas aplicaciones para el plasma. ¿Ya? Bueno, es algo muy interesante. Bueno, pero vamos a lo concreto. Fíjate, si yo tuviera un cachito, un cubito de hielo, ¿no es cierto? ¿Ya? De agua, estamos pensando de agua. Esto puede ser para cualquier sustancia, pero vamos a hacerlo con el agua porque es más fácil de explicar. Fíjate, si yo hiciera un gráfico, ¿ya? Aquí tengo la energía, ¿ya? Y aquí tengo la temperatura en grados Celsius, ¿no es cierto? Y aquí están los 0 grados. Suponte tú que tengo un trozo de hielo a menos 10 grados centígrados, que parte a menos 10 grados centígrados, ¿no es cierto? Está súper frío. Y yo le empiezo a meter calor, ¿no es cierto? Empieza a aumentar la temperatura del hielo, ¿vale? Todavía no se derrite porque necesita primero llegar a la temperatura que se llama de fusión, ¿ya? Entonces, cuando llega a los 0 grados centígrados, aquí, ¿no es cierto? 0 grados centígrados, ¿ya? Empieza el hielo a derretirse, ¿ya? Y necesita seguir absorbiendo energía. Es decir, si yo le pongo aquí, por ejemplo, un mechero, ¿verdad? Y esto empieza a absorber energía, o sea, está a menos 10, empieza a aumentar su temperatura, pero cuando llega a 0 grados centígrados, de todas maneras sigue aumentando, digamos, sigue absorbiendo energía. Fíjate, el gráfico aquí es de energía, sigue, digamos, tragando o consumiendo energía, ¿no es cierto? Pero esa energía no la usa para aumentar su temperatura, la usa para sacudirse, ¿no es cierto? Y separar las células. O sea que rompe esa fuerza intermolecular, ¿no es cierto? Y ya pasa de estado de sólido a líquido. Entonces aquí lo tenemos a lo mejor convertido en agua, ¿verdad? En un vaso de agua, ¿ya? Que está a 0 grados centígrados. Seguimos calentando el agua, que estaba a 0, la seguimos calentando, ¿no es cierto? Y sigue aumentando la temperatura del agua. ¿Hasta dónde, profe? ¿Hasta dónde aumenta la temperatura del agua? Fíjate, va a llegar hasta los 100 grados, que es la otra temperatura de cambio de fase. Una es 0 grados, que es digamos, la temperatura de fusión, ¿ya? Esta es la temperatura de ebullición o vaporización. De vaporización le vamos a poner. Vaporización, no me alcanzó ahí. Bueno, pero ustedes me entienden.
Cuando llega esta agua, cuando llega a los 100 grados, yo le sigo metiendo calor, ¿no es cierto? Aquí, pumba, ¿ya? Le sigo metiendo calor y no aumenta la temperatura. ¿Sabes lo que hace? Sigue absorbiendo energía. Fíjate aquí, toda esta energía tiene que absorber. ¿Y para qué la usa? Para convertirse en gas. ¿Ya? Aquí vamos a dibujar así como una nube. ¿Ya? Para convertirse en gas. ¿Ya? Esto ocurre siempre a la misma temperatura, a 100 grados centígrados. Siempre que el agua esté en condiciones normales, es decir, a nivel del mar, a una presión de 29-92 pulgadas de mercurio, etcétera. Condiciones, digamos, estándares. ¿Ya? ¿Ya? Sigue absorbiendo energía. ¿Ya? Y si yo sigo metiéndole calor a esta cosa, ¿no es cierto? Sigue aumentando la temperatura y llega un momento en que deja de absorber calor y se convierte, y digamos, sigue absorbiendo energía, llega a una temperatura, ¿no es cierto? Que no me la sé, que es a la temperatura en que se convierte en plasma, ¿ya? Y aquí lo que vemos que, vamos a hacer así como un rayo, así. ¿Estamos? ¿Vale? Como un rayo. Plasma, se convierte en plasma, ¿ya? Entonces ahí ya deja de ser agua, ya, se convierte en plasma. Ya. Pero noten que aquí sigue absorbiendo calor. Fíjate, en todas estas fases, aquí en esa, cuando la temperatura cambia, nosotros podemos usar la fórmula que aprendimos en el módulo pasado, que la cantidad de calor absorbido es M por C y por delta T. ¿Ya? ¿Sí? Sin embargo, en estas partes, digamos, donde no hay aumento de temperatura, como no hay aumento de temperatura, este delta T es cero, no nos sirve esa fórmula. Entonces se llama calor de cambio de fase y se calcula como M por, en este caso, L. Donde L, en este caso, por ejemplo, hay distintos L. Por ejemplo, hay un L de fusión, que es el que estaría aquí. L de fusión, ¿no es cierto? No me borro eso. L de fusión, ¿ya? Aquí hay un L de vaporización y aquí sería un L de plasma, digamos. ¿Ya? Es decir, es que es una cantidad de calor, ¿no es cierto?, que necesita para convertirse en una cierta cantidad de masa, hacer el cambio de fase. ¿Ya? Por ejemplo, mira, por ejemplo, ya que estamos hablando del agua, el agua, por ejemplo, se empieza a fundir a los 0 grados centígrados, esa es la temperatura de cambio de fase. Pero ¿cuánta energía necesita para fundirse, por ejemplo? La cosa es así, este se llama calor de fusión, que es ese, L. El L, ¿no es cierto? Aquí está la temperatura, y el L, ¿cierto? Sería, ¿cuánto, profe? Se necesita 79,9 calorías partido por gramo. Es decir, que un gramo de agua necesita 79,9 calorías para poder cambiar de fase, siempre que esté a 0 grados centígrados. ¿Ya? O sea, cuando llega a 0 grados centígrados, necesita 79,9 calorías por cada gramo de agua para poder cambiar de fase, es decir, de sólido a líquido. ¿Ya? Después, en el de vaporización, ¿no es cierto? A 100 grados centígrados, ¿verdad? Necesita exactamente 539,4 calorías partido por gramo, ¿no es cierto? Calorías por gramo. Es decir, digamos, un gramo de agua, o que, digamos, en esta parte, para poder pasar de agua a gas o de líquido a gas, cuando llega a los 100 grados centígrados, hay que inyectarle, digamos, extra 539,4 calorías por cada gramo de agua para que se convierta eso de de líquido a gas. ¿Ya? Un dato, no sé si ustedes se han dado cuenta, esos aparatos que sirven para capturar la luz del sol y que calientan agua, ¿ya? Esos no funcionan con agua, digamos, funcionan con vapor de agua para capturar. ¿Por qué? Porque el vapor de agua, ¿cierto?, tiene una capacidad, o sea, digamos, necesita un montón de calor para hacer el cambio de fase, ¿ya? A lo mejor más adelante lo explicamos, pero bueno. Eso, chicos, es como se produce el cambio de fase. Por lo tanto, cuando yo quiero, por ejemplo, quiero evaporar un trozo de hielo, y convertirlo en gas, ¿estamos de acuerdo? Y a lo mejor más encima recalentarlo, por ejemplo, llevarlo de los 100 a los 120 grados, necesito todo esto calor. Mira, calor para llevarlo de 0 a 100, que se calcula de esta manera. Después calor de cambio de fase, digamos, se rige por ese calor, digamos, por gramo. Después tengo que volver a aumentar la temperatura, que se rige por esta fórmula, ¿verdad? Y después de nuevo hacer el cambio de fase por esa fórmula, y después de nuevo aumentar la temperatura, que se rige por esta fórmula.
¿Se entiende? Siempre que hay aumento de, perdón, que siempre que, perdón, al revés. Siempre que hay aumento de temperatura, ¿no es cierto? Se rige por esa fórmula y cuando hay cambio de fase se rige por las fórmulas correspondientes y los calores de fusión o de vaporización correspondientes.